Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie de comentarios a las enseñanzas de Seth. Y esta vez lo hacemos con el libro El material de Seth, precisamente. Estábamos en el capítulo 14. Sueños. Habíamos realizado un par de sesiones anteriormente y hoy comenzaríamos con la tercera sesión, pues precisamente en el último párrafo de la página 191. Nos ha estado contando Seth cosas muy interesantes sobre los sueños, sobre algunas desmitificaciones que realiza que tenemos sobre los mismos y sobre su utilidad y su carácter terapéutico cuando bueno, pues se enfoca uno en empezar a tener una relación con los sueños diferente de la habitual. Pues nada, precisamente en donde nos habíamos quedado en la pasada sesión es un punto en el que Jane comienza a relatar otra idea que está desarrollando en el libro y que enlaza con información al respecto que traslada en sesiones que ha tenido con ellos anteriormente. Y dice así: durante la siguiente sesión con Seth preguntamos respecto al sueño. Seth me dijo que se refería a mi muerte cuando yo era medium en Boston en el siglo pasado. Él nos había dado información en relación con esta vida, la de Boston, en sesiones anteriores, y ahora me dijo que yo no volvería a fallecer de cáncer. Un error de táctica por su parte, dice Jane, puesto que desde hacía mucho tiempo me había dicho Seth que dejara los cigarrillos y yo no he seguido su consejo. Nunca ha tratado de amonestarme para que abandone el hábito, indicándome meramente que no ayudaba a mi salud general o a mi desarrollo. Pues bien, claro, en aquella época en Estados Unidos pues todavía se fumaba bastante y era pues uno de los vicios que tenía Jane. El otro sueño fue todavía más vívido y realmente placentero. No sé cuándo había tenido un momento de mayor placer, y ciertamente no en la vida de vigilia. A sugerencia de Seth me dije, antes de dormir, que tendría un sueño que me proporcionaría más información respecto a mi pasado reencarnacional. Esto es uno de los consejos que le había, según cuenta Jane, dado Seth a ella. Los sueños son una buena vía para obtener información de tus pasadas vidas. Lo que hay que hacer es, antes de dormirse, manifestar que quieres recordar el sueño y que quieres soñar con una vida de reencarnación. Esa manifestación es importante y cuanto más te encuentres en estado centrado, alineado y de conexión, pues más contundente será esa manifestación y más efectiva. Entonces yo realmente no creía en la reencarnación, dice Jane, pero dije a Rob, bueno, ¿qué tengo que perder? Lo intentaré. Y luego me di a mí misma la sugestión varias veces y quedé dormida. Es decir, esa manifestación, esa expresión de la intención de tener un sueño sobre una vida reencarnacional y luego recordarlo. Sugestión en el sentido, además, de que se realiza pues con bastante enfoque en lo que estás diciendo. Tipo decreto. En este sueño, Rob y yo éramos ambos hombres. Ya sabemos por Seth y por otros reveladores, como por ejemplo por Ramtak, que nos reencarnamos por grupos, nos reencarnamos las mismas personas
no es que haya una regla que obligue a ello, sino que es frecuente que lo elijamos así, porque tenemos pues cierta querencia a ir por cariño y por afinidad resolviendo problemas con las personas con las que has tenido vidas pasadas. Entonces, bueno, pues en este caso, Rob y Jane eran ambos hombres. Ya a fines de nuestros años 20, de unos 20 años, y socios en este episodio, colaboraban juntos en esa vida. Sabía muy bien que más tarde terminaríamos como Rob y Jane en esta vida, dice cuando estaba soñando. Como ese personaje de otra vida, al estar soñando Jane, dice que tenía la sensación de que Rob y él vivirían posteriormente una vida en la que serían pareja. Aunque no había un parecido físico. Rob, por ejemplo, era moreno y de pelo oscuro en aquella vida, aun cuando ahora su piel y cabello son claros. Usábamos pantalones largos y abultados, ceñidos en los tobillos al estilo turco. No recuerdo nuestros nombres. Cuando se inició el sueño, entrábamos a un salón muy grande. Un grupo de hombres vestidos de la misma manera se hallaban sentados en cojines de brillantes colores en el suelo. Parece una película, una superproducción sobre cine histórico turco. Más o menos en círculo, dejando libre el centro del piso. Yo conocía a todos estos hombres desde una vida anterior, en la que había sido su caudillo y había muerto muy joven. Estos hombres se habían hecho viejos en el intervalo que hubo antes de que yo volviera a nacer. Es decir, Jane en aquella vida previa a esta que está soñando había sido un caudillo y entonces, bueno, pues había estado con sus cohortes y sus guerreros y sus colaboradores que eran más jóvenes. Entonces, se muere, estos envejecen y él vuelve a entrar y cuando tiene 20 años se los encuentra. Estos hombres habían hecho viejos en el intervalo, repetimos, que hubo antes de que yo volviera a nacer. Ahora había regresado para cumplir la promesa que había hecho de regresar. El caudillo dijo, volveré y me veréis y entonces contactaré con vosotros y tal. Me daba perfecta cuenta de que ellos no me reconocerían en este cuerpo en el que no me habían visto antes. Expuse mi caso, mientras ellos escuchaban cortésmente. Su orador me dijo que su líder muerto, Jane en la vida previa, les había prometido que a su retorno efectuaría una gran fiesta, la cual se suponía que probaría su identidad. Entonces pidió que por mis actos mostrara que yo era esa persona y estaba listo para asumir la posición correcta. Rob y yo, como turcos, sonreímos, pues habíamos previsto la prueba. El centro del salón se hallaba vacante, estaba vacío, excepto por unas cuantas mesas. El presente Rob pidió que, para la demostración, el Rob turco, veinteañero, se quitaran estas de en medio, las mesas. Así se hizo, y los hombres se acercaron más, acuclillados en los cojines. Esa forma de sentarse, algunos con el cojín entre las piernas y sentados sobre él, otros directamente apoyados en los cojines. Mi compañero estaba de pie detrás de mí. Yo avancé varios pasos con saltitos que eran de algún modo ceremoniales y luego abandoné el cuerpo físico. Está soñando Jane con aquella vida de reencarnación, avanza con los saltitos ceremoniales hasta el centro de la sala y ahí se proyecta y abandona el cuerpo físico. El cuerpo físico, cayó de golpe al suelo y mi compañero gentilmente lo hizo a un lado. Lo dejó reposar. Luego, en mi cuerpo astral, me fui volando por todo el salón, que tenía un techo
en la forma de un alto domo, pues así como hacen los turcos con esas formas de curvas, ¿no?, redondas. Riendo por lo que yo consideraba una gran broma, volé a baja altura, pero por arriba de cada hombre, e hice girar su turbante cada vez. Iba a cada uno y le giraba el turbante. Por cierto, con facultades de interacción desde el astral en el entorno físico-material. Puede mover los turbantes. Mi compañero me entregó una pluma. Aparentemente podía verme con claridad y yo pude manipular objetos físicos. Entregó una pluma de ave. Ondeando la pluma en el aire, volé de ida y vuelta varias veces, por lo que, contemplando la pluma, los hombres podían seguir mi movimiento por encima de ellos. Todo este tiempo mi compañero se mantuvo riendo con fuerza y yo estaba disfrutando un momento magnífico. Desde luego que sí. Ahí decía Jane previamente que tuvo un sueño realmente placentero, que no sabía cuándo había tenido un momento de mayor placer y ciertamente no en una vida de vigilia. Lo estaba disfrutando enormemente cuando lo hizo y después soñando que lo hizo. Por último, regresé a mi cuerpo y quedé de pie ante los gritos y alaridos de reconocimiento. Apenas recuerdo el resto del sueño. Sé que se trajeron unas mujeres para nosotros, pero sonriendo movimos la mano para que se alejaran, pues preferimos hablar primero con nuestros viejos camaradas. En aquel momento en Turquía, pues debía estilarse esta cuestión como presente para los visitantes, ¿no? Hoy en día parece algo más incorrecto, eso de que tenían unas mujeres preservadas para ellos. Todos nosotros teníamos la piel oscura. Al principio de nuestras sesiones, Seth nos informó que en una ocasión había tenido una existencia turca, Jane. Mas no tenemos información sobre ninguno de nosotros en aquella existencia. Seth no les habló, les dijo, habéis tenido una vida turca, pero no les dijo más. Sin embargo, existían toda clase de huecos que había que llenar en nuestras vidas pasadas, porque en tanto yo rehusara aceptar la reencarnación, Jane no creía en la reencarnación cuando tuvo este sueño, ni cuando Seth le dijo que había tenido una vida pasada. Jane siempre ha sido muy correosa para aceptar lo que decía Seth. Entonces, bueno, pues tardaba lo suyo en admitir esta información. Y, en fin, al principio no creía en las vidas de reencarnación. Por eso, al no creer, pues lo negaba y no lograba recordar muchos datos, pues ni en situación de trance, como se le había enseñado, ni con los sueños de vidas reencarnacionales, en fin. Repetimos, sin embargo, existían toda clase de huecos que había que llenar en nuestras vidas pasadas, porque en tanto yo me rehusara a aceptar la reencarnación, pedí a Rob que no preguntara ni solicitara material sobre la reencarnación. Jane le había dicho a Rob, mira, que yo no me creo esto que dice Seth de la reencarnación, con lo cual de eso no preguntes, pregunta sobre otras cosas que me interesan más. Lógicamente, cuando Jane está canalizando a Seth, Jane no está consciente o al 100% de consciencia de lo que va diciendo Seth. Entonces, previamente le tiene que decir Jane a Rob, oye, pregúntale a Seth sobre esto, sobre esto, sobre esto, o no lo preguntes sobre temas reencarnacionales. Asimismo, me inquietó tanto cuando Seth proporcionó aquella información que probablemente pensó sería mejor descontinuarla por un tiempo. Es decir, Seth empieza a hablar de la reencarnación de Jane, de esa vida turca, Jane se turba y Seth dice, vamos a esperar y ya lo haremos en un momento posterior porque Jane me lo está negando. Cuando Seth se ve involucrado
con un bloque de sesiones sobre determinado tema, odiamos, Rob y ella, romper la continuidad del material y pedirle que pase a algún otro. Preferimos que se explaye todo lo que pueda hablando, porque se suele explayar. Y además, hemos aprendido que Seth eventualmente responde tantas de nuestras preguntas como le es posible. Entonces, bueno, pues es mejor porque la dinámica pues va contando muchas cosas. Fue la pasada con gran colorido. La vida turca fue la única vida parido que yo he tenido, según mi conocimiento. Esto que dice es algo que se reconoce en otros textos. Tengo un aviso de que la conexión está yendo demasiado lenta. Supongo que luego habrá problemas con el vídeo, pero, en fin, esto es lo que tiene la tecnología cuando te vas a los pueblos pequeños de España. Seguimos y luego ya veremos el resultado final. Dice Jane que la vida turca fue la única vida pasada con gran colorido que había tenido según su conocimiento presente. Bueno, en algún otro revelador se nos reconoce, y creo recordar ahora mismo que es el mismo Seth, que de las miles de vidas que hemos tenido, los que hemos estado aquí en este planeta, reencarnándonos, las almas viejas, miles de vidas, bueno, pues ya en raza protohumana o humana, pues echarle 1,5 millones de años, más o menos, ¿no? Pues todas han sido, la mayoría, vidas pues tremendamente aburridas, en la cual pues eras esclavo, trabajabas de sol a sol, en fin, pues vidas de aquella manera, ¿no? Entonces dice Jane que la más colorida, de las cuales tiene ella conocimiento en ese momento, pues es la vida turca. Bueno, pues esto es bastante habitual. La vida en Boston fue bastante ordinaria en la pasada vida de Jane, que fue medium en Boston. De acuerdo con lo que se dijo, yo no hacía gran alarde como medium y daba sesiones con objeto de ayudar a otros y recolectar un poco de dinero para pagar la renta. Sin embargo, era por completo indisciplinada y luchadora. Defectos de personalidad que estoy procurando corregir en esta vida. Claro, es que en cada vida hay que ir quitando lastre, ¿eh? El karma. Quiere decir que, bueno, pues te has traspasado a vidas siguientes en manifestación, lógicamente, porque no puede ser de otra manera, defectos de personalidad que has planificado y asumido en vidas previas. Y así ocurre, ¿no? Este sueño, el de Boston, según creo, tenía la intención de recordarme que alguna vez yo ocupé una posición de autoridad. No es el de Boston, es el de los turcos. El sueño de los turcos tenía la intención de recordar a Jane, oye, que tú, en fin, alguna vez has sido un alto dignatario, un mandamás, en fin, un caudillo, como dice previamente. Y no debería ahora tener responsabilidad o de mis facultades. Es decir, no desconfíes de ti, Jane, en esta vida actual. Recuerda que en alguna otra vida has sido un mandamás y tenías gran confianza en ti y eras un líder. Entonces, tráete en la medida de lo posible confianza y recuerdo de aquella vida, ¿no? Seth insiste en que muchas personas tienen sueños que les dan información respecto a vidas pasadas, pero a menudo no los recuerdan, simplemente por no comprender la importancia de los sueños en general. Bueno, pues
es lo que estábamos comentando antes. Desde el momento en que se porque te pueden traer mucha información válida para tu vida actual, le das ya valor a los sueños de forma diferente a como los valorabas previamente en tu vida. Y entonces ahí puede ser que empieces a recordar, porque te estás tú mismo ya decretando que los sueños son muy válidos y que tienes que recordarlos. Y así funciona la mente en sus diferentes niveles de interactuación. Más, ¿qué hay respecto al lugar del Salón Turco? ¿Cuán real era? ¿Cuán reales son los sitios que parecemos visitar mientras dormimos? He tiene que decir. ¿Piensas que estás consciente únicamente cuando te encuentras en vigilia? ¿Te pones inconsciente cuando duermes? Los datos están, verdad, cargados en el lado de la mente en vigilia, pero imagínate por un momento que estás viendo esta situación desde otro lado. Claro, lo que va a decir a continuación Seth es una de las ideas clave de este capítulo, de esta información, y conviene empezar a integrarla. Y es la siguiente. Pretende que te encuentras en el estado de sueño y preocupado con el problema de la existencia y de la consciencia despierta. Desde ese punto de vista, el cuadro es enteramente diferente, pues tú ciertamente estás consciente mientras duermes. Los lugares que visitas mientras sueñas son tan reales para ti entonces como lo son los sitios físicos para ti ahora. No hablemos más de un yo consciente o inconsciente, propone Seth. Fijaos, no hablemos más de un yo consciente o inconsciente, porque eso es sesgado. Existe un yo, uno con el énfasis de la cursiva lo pone, existe un yo, y este enfoca su atención en varias dimensiones. El ser interno, que es de nivel superior a los diferentes fragmentos. Es la ramita que tiene varias hojitas y que luego tiene una rama pequeña que tiene varias ramitas que tienen varias hojitas, y la rama mediana y la rama grande y el tronco. Cuanto más eleves tu nivel de consciencia, más consciente serás de tu existencia multidimensional. En el estado de vigilia se enfoca en la realidad física. Las hojitas enfocan en el entorno en el que está cada una. En el entorno físico-material, tú estás enfocado aquí. En el estado de sueño se enfoca dentro de una dimensión diferente. En el estado de sueño suprimes los implantes de diseño y te enfocas como ramita en otros fragmentos. Incluso subes a rama pequeña, puedes subir a rama mediana, puedes subir a rama grande y a tronco. Cuanto más subas, menos lo vas a recordar después. Pero eres un yo, eres el soñador, que en niveles inferiores está yoificado. Pero eres el soñador. Y cada hojita es el soñador. Cada hojita es el soñador. Pero también son personajes diferentes. También son personajes diferentes. Pero ¿son reales o no? Potencialmente nada más. ¿Pueden realizarse o no? Hay hojitas que se caen y hojitas que no se caen. Si conservas pocos recuerdos de lugares de sueños cuando estás despierto, pocos recuerdos tienes de lugares físicos cuando te encuentras en estado de sueño. Es al revés, es que la cuestión es empezar a subvertir, empezar a desmontar el velo. La ampliación de consciencia es precisamente un
desmontaje, una deconstrucción del velo ficticio de separación entre las hojitas y sus ramitas, las ramitas y las ramas pequeñas, entre las diferentes dimensiones en las que el ser tiene su multiexistencia. Cuando el cuerpo físico yace en cama, está separado por una enorme distancia del lugar del sueño en el que el yo que sueña puede habitar. Pero esta distancia nada tiene que ver con el espacio, pues el lugar del sueño puede existir simultáneamente con el cuarto donde el cuerpo duerme. Las dimensiones, recordémoslo, son horquillas de frecuencias vibratorias de la energía, con la que se construye el entero sueño espaciotemporal. Horquillas. En esta horquilla, entorno físico-material. En esta horquilla, entorno morontial. Si estás en esta horquilla, no percibes lo de esta, porque en esta te has dotado por el diseño de unos sentidos físicos para percibir, y en esta percibes con otros. Sentidos internos, dice Seth. Pero desde esta puedes percibir esta y deconstruir el velo. Sí. Manejemos la glándula pineal y esclareceremos nuestra visión de la otra horquilla, de la astral, de la morontial, desde la físico-material. Eso es de construir el velo. Eso implica que también después tendrás, deconstruyendo ese velo, más visión y más nitidez física desde el astral. Porque el velo son dos caras de la misma moneda. La misma moneda. Implantes de diseño en la mentalidad que puedes deconstruir. Pero esta distancia nada tiene que ver con el espacio, pues el lugar del sueño puede existir simultáneamente con el cuarto donde el cuerpo duerme. Perfectamente. Perfectamente. Son diferentes frecuencias vibratorias y diferentes densidades de diseño de las formas que componen escenario, decorado, subescenario, porque el gran escenario es el espacio-tiempo, subescenario, decorado, personajes, disfraces, diferente diseño, con diferente frecuencia vibratoria, nada más, y diferente masa, diferente intensidad. Los sitios del sueño no se hallan sobrepuestos, digamos, a la cama, a la cómoda y a la silla. Existen compuestos por los mismos átomos y moléculas que en el estado de vigilia percibes como cama, cómoda y silla. Es decir, que hay una gran masa de átomos y en una dimensión tú los configuras de una forma y en la otra dimensión los configuras de otra. Pero son los mismos. ¿Pero cómo puede ser eso? Bueno, ya la física cuántica se está adentrando en ese nuevo paradigma que desmonta la física tradicional o newtoniana. Claro. Recuerda que los objetos son resultado de percepción. Es decir, es una proyección que luego se percibe. Desde un nivel superior hay una proyección general y el personaje del nivel inferior percibe lo que desde otra dimensión, desde otro nivel, se está proyectando. Explicado muy burdamente, por supuesto. Digo explicado burdamente porque al mínimo que lo pienses con un poco de reflexión, tiene que ser de una complejidad que para nosotros no es fácilmente comprensible en este momento. De la energía, formas, patrones,
que luego reconoces como objetos, proyección, percepción, proyección, formas, patrones, percepción que luego reconoces como objetos y los usas, pero los objetos son inútiles a menos que tú estés enfocado dentro de la dimensión para la que específicamente se formaron. Es que tú, cuando estás en el cuerpo astral 1000 veces más ligero que el cuerpo físico, atraviesas lo físico, no te encuentras con ello, lo atraviesas literalmente. Los átomos de tu cuerpo astral pasan por el medio de los átomos que están configurados en el físico. Entonces es como si no estuvieran. Lo puedes percibir, pero es más difícil interactuar. Para ello tendrías que realizar unos ajustes en la proyección-percepción en tiempo real. En ciertos estados de sueño, tú formas con estos mismos átomos y moléculas, bien en el que operarás con los mismos de la habitación, curarás con los mismos de la habitación, en ciertos estados de sueño. Mientras duermes no puedes encontrar la cama cómoda o silla, y despierto no puedes localizar el sitio del sueño que estaba allí apenas un momento antes. Bastante revelador esto que dices, bastante revelador, porque nos está indicando que los sueños, especulo yo, podrían tener más relación, los sueños oníricos como tales, con el cuerpo mental que con el cuerpo psicoemocional, que es el astral. Es un paso más allá. Esto no quiere decir que en ocasiones no abandonemos nuestros cuerpos y viajemos en nuestro sueño o en nuestros cuerpos astrales a otros lugares físicos. Ya sigue matizando Jane. De acuerdo con Seth, a menudo lo hacemos, bien sea que lo recordemos o no. Si algún vidente de esta serie de Seth quiere profundizar en el tema, que consulte la serie Espiritualidad y Evolución Consciencial, también en el canal de Espacio Sutil. La cuestión de los viajes astrales, proyecciones, etcétera, etcétera. Algunos de mis estudiantes, por ejemplo, Jane es profesora de percepción extrasensorial, precisamente, tienen frecuentes experiencias fuera del cuerpo, en estados tanto de vigilia como de sueño, y en varias de tales ocasiones parece que nos hemos encontrado en nuestra alcoba, pues seguramente. Seth nos dijo que esto era posible mucho antes de que yo disfrutara de tales experiencias por mí misma. Si primero lo niegas, es que si tú lo niegas o si tienes miedo, si tú no lo aceptas, no te vas a proyectar. Entonces, lo primero es la aceptación y empezar a interactuar y saturar de información que reduzca el nivel de miedo suficiente como para permitirte recordar esas experiencias. No es que no realices proyecciones fuera del cuerpo, es que no las recuerdas posteriormente, porque te niegas el recuerdo dado el bloqueo que estableces por el miedo que sientes o por la descreencia sobre el asunto. Seth nos dijo que esto era posible mucho antes de que yo disfrutara de tales experiencias por mí misma y antes de que leyera respecto a ellas. Pero sus ideas de la interrelación entre la vigilia y la realidad del sueño son fascinantes, dice Jane. Y ahora Seth nos va a hablar de unas cuestiones que no se entienden demasiado bien, que hay que irse a otros extractos de los libros de Jane Roberts para poder comprenderlo, lo que va a decir ahora, porque es solo una insinuación, pero es una insinuación que aviso que va a generar confrontación. Luego intentaremos armonizarlo, pero va a generar confrontación. Aviso. Dice:
Mencioné la crucifixión, diciendo alguna vez que era una realidad y una actualidad, aun cuando no tuvo lugar en tu tiempo físico. Sigo leyendo para leerlo todo y luego comentamos. Ocurrió en la misma clase de tiempo en el que transcurre un sueño y su realidad la sintieron generaciones. Por no ser una realidad física, la crucifixión influenció el mundo de la materia física de una manera que no podía hacerlo un suceso puramente físico. La crucifixión fue una de las realidades que enriquecieron tanto el universo de los sueños como el universo de la materia, y se originó en el universo de los sueños. Fue una importantísima contribución de ese sistema al tuyo propio físico-material y podría compararse físicamente al surgimiento de un nuevo planeta dentro del universo físico. Bueno, pues esto es, este es el dato. Seth dice que la crucifixión no tuvo lugar como un evento puramente físico, sino que fue un evento que, viniendo del mundo onírico, es decir, de otro nivel dimensional, causó una influencia tan potente en todos los involucrados en aquello que lo interpretaron como algo físico, sin suceder realmente como un hecho meramente físico. Tela. Es difícil de asimilar cuando tienes perfectamente aceptado que la crucifixión ocurrió en realidad. Es difícil asimilar que te digan, no ocurrió nada más que en la mente de los involucrados. ¿Qué a efectos prácticos es exactamente igual? Es decir, todo el mundo está de acuerdo en que ocurrió a efectos físicos, aunque fuese una representación que todos los involucrados transgeneracionales han sentido como real, principalmente los involucrados de aquella época. Y tampoco cuenta más Seth de esta cuestión, con lo cual pues tenemos que dejarlo ahí y seguir leyendo. Y cuando llegue el momento en el que Seth hable ya específicamente de Jesús y de su vida y de toda esta cuestión, pues ya retomaremos el interesantísimo punto de esta afirmación que realiza Seth. Aclara Jane para tranquilizarnos porque nos ha dejado absolutamente noqueados. Seth, aclara Jane. Seth no está diciendo, no con cursiva, Seth no está diciendo aquí que la crucifixión fuera nada más un sueño. No está diciendo eso. Está diciendo que, aun cuando no ocurrió históricamente, sí sucedió dentro de otra realidad y surgió a la historia como una idea, más que como un acontecimiento físico, idea que cambió la civilización, idea que, procedente del mundo onírico, afectó de tal forma a todos los involucrados, los que vivieron directamente el acontecimiento, vivieron entre comillas, y todo el resto de los demás en esa misma generación y posteriores, que pasó a formar parte para muchas personas de una realidad histórica. Cuestión, insisto, que en la práctica no difiere mucho de si ocurrió en realidad o no. Y para tranquilizarnos un poco más, seguramente muchos acontecimientos no ocurren históricamente, pero a nivel mental de los involucrados
y de las generaciones posteriores sí que ocurre, con lo cual el efecto final en nuestro entorno físico-material es que tienen la misma realidad que si hubiesen ocurrido históricamente. Y esta es la armonización que yo doy ahora mismo para relajación del vidente o del lector. Por supuesto, dice Jane entre comillas, de acuerdo con Seth, una idea es un acontecimiento, tanto físicamente materializado como no. Y tenemos que ahondar en esta cuestión. No podemos quedarnos al ver este vídeo en esta bonita idea y tenemos que sacarla del vídeo y trasladarla a nuestra realidad. Nuestra realidad no es más válida que la de los sueños. No lo es. Es igual de válida o de inválida. No tienen menor validez los sueños. El que Seth insista en que la crucifixión fue un hecho que se produjo a nivel de pensamiento en otra dimensión y se trasladó a las mentes de éste, no pierde relevancia respecto de que no aconteciese históricamente. Si después y durante y simultáneamente se aceptó desde el mundo onírico que ocurrió tal cual, pues ha pasado a la historia. De hecho, es que pasó a la historia. De hecho, es que hay referencias históricas. Pero bueno, Seth nos tiene que aclarar que le dais demasiada validez a vuestro mundo físico y a vuestra historia. Y no sucede como creéis. No sucede como creéis. Es un escenario. El decorado es de cartón piedra. Lo echas abajo y ves bastidores. Rasgas el velo y te das cuenta de lo que ocurre. Seth continúa diciendo, nos va a remover un poquito más Seth, nos va a voltear, como se diría, ¿no? La ascensión de Cristo, entre paréntesis, no tuvo lugar en el tiempo como tú lo conoces. También es una contribución del universo de los sueños, del nivel onírico, a tu sistema físico y representa el conocimiento de que el hombre es independiente de la materia física. La ascensión, bueno, pues, en fin, relata el libro de Urantia que en la última de las apariciones, después de la crucifixión, la 19ª aparición, pues se le vio ascender, le vieron muchas personas, dice Seth. No fue así. Lo que pasa que no habiendo sido una realidad puramente física, quedó grabado en la mente de los involucrados como si sí lo hubiese sido. Bueno, ¿qué más da? Muchos conceptos e invenciones prácticas simplemente aguardan en el sistema del sueño, latentes y a la expectativa. Están ya. Tú aquí tienes una idea y esa idea vas al registro de patentes y la registras. Dice Seth, esa idea se tuvo, pero quedó latente hasta un momento posterior. Hasta que algún hombre acepte esos conceptos e invenciones prácticas como posibilidades dentro del marco físico de realidad. Hasta que un hombre rescate esas ideas del mundo onírico y decida plasmarlas, manifestarlas aquí. Pero muchos conceptos e invenciones prácticas aguardan en el plano onírico, latentes y a la expectativa, hasta que algún hombre los acepte como posibilidades dentro del marco físico de realidad. La imaginación despierta la conexión del hombre con el sistema del sueño.
empiezas a imaginar y conectas. ¿Podría tener esto relación con los registros acásicos? Podría. No nos dice Seth que sí o que no, pero especulemos. Podría ser. Es decir, lo de los registros acásicos es un sistema de percepción extrasensorial que se nos da. Podéis utilizar esto. ¿El plano onírico podría tener relación? Pues claro, es que todo está relacionado con todo. Vamos a ver, entonces no cerremos la mente. Sencillamente mantengámonos expectantes, admitiendo con especulación todas las posibilidades hasta comprobar que efectivamente una de ellas es. Si es que se puede comprobar que algo es con valor absoluto en estas experiencias de sexto y séptimo nivel absolutamente finitas y relativas. Pero bueno, para eso estamos. La imaginación a menudo del sueño aplica la de dentro de formación y aplicas o problemas particulares de la vida cotidiana. Tienes un sueño, lo recuerdes o no, y de ahí obtienes una información. Lo recuerdes, tienes. La has actualizado en ti, aquí, en manifestación, esa información que viene de otra dimensión del plano onírico y te puede servir para resolver los sueños desde nuestras y simplemente aquello que ocupa uno de los está igual. Entonces posee conceptos que algún día transformarán por completo la historia del mundo físico. Están latentes, a la expectativa, a la espera de que en manifestación alguien conecte, lo traiga y considere oportuno ponerlo en juego en la secuencia teatral en este momento. Todo esto con diferentes niveles de la mente, de los cuales pues nosotros aquí, como nuestra conciencia de vigilia es el propio de estas experiencias, pues parece que alguien lo ha inventado. Esto es lo que dice Seth. Sigue diciendo Jane. No, termina Seth. Más una negación de tales conceptos como posibilidades demora su surgimiento. Bueno, pues alguien se los imagina, pero dice, no, la cosa no va por aquí. Imaginaos, una cuestión de tecnología, una cuestión de matemáticas, una cuestión de filosofía, una cuestión de lo que sea. Y uno se la imagina, pero la niega. No, no va por aquí, va por otro lado. Bueno, se demora su surgimiento. Sigue diciendo Jane. Algunas de las sesiones con Seth nos explicaron precisamente cómo damos forma a los sueños. ¿Qué sustancias químicas se construyen durante la conciencia en vigilia? Con las glándulas del cerebro, tálamo, hipotálamo, pituitaria, pineal, etc. Y otras que hay. Y luego se liberan en forma de sueño esas sustancias químicas. Y otras que tienen que ver con la composición electromagnética de la realidad del sueño. Pero en todo momento se observa la insistencia sobre lo que llamaríamos, según supongo, la objetividad de la vida del sueño. Seth nos dio instrucciones primero sobre el recuerdo del sueño. Vamos a ver esta cuestión ahora mismo que dice Seth sobre la objetividad de la vida del sueño. Seth nos dio instrucciones primero sobre el recuerdo del sueño. Subsecuentemente a esto, nos dijo cómo despertar nuestras facultades críticas mediante estamos soñando y cómo proyectar nuestra conciencia fuera de nuestro cuerpo. Lo de dar instrucciones sobre el recuerdo del sueño es lo que hemos comentado antes del decreto. Voy a recordar lo que sueño. Manifiesto mi deseo en este momento, antes de dormir.
Y esto bueno, pues lo repites día tras día y esto pues va cambiando. Segunda cuestión que dice Seth. ¿Cómo despertar nuestras facultades críticas mientras estamos soñando? Esto, que en alguna otra ocasión se le ha denominado sueño lúcido, es lo mismo que en el arte de ensoñar le dice Juan Matús a Carlos Castaneda. Lo primero que tienes que hacer para poder acabar realizando una proyección es volverte crítico dentro de tu sueño. Y para eso tienes que empezar a manejar intencionalmente la idea de que no debes perder consciencia en el tránsito de la vigilia al sueño y mantenerla dentro del sueño. Y de hecho, fijarte en las cosas del sueño. Ese es el comienzo para empezar a tener facultades críticas, a dirigir tú el sueño, a interactuar consciente y lúcidamente dentro de tu sueño, sin solución de continuidad desde el momento previo de la vigilia. Y cómo proyectar nuestra conciencia, tercera cuestión que dice Jane que les enseña a Seth. Recuerdo del sueño, facultades críticas, proyección de la conciencia, fuera del cuerpo. ¿Y cómo proyectar nuestra conciencia fuera de nuestro cuerpo? Usando el sueño como una especie de plataforma de lanzamiento, para lo cual el paso previo, que es lo que le decía Juan Matús a Carlos Castañeda, el paso previo es desarrollar la facultad crítica. Primero, recuerdo. Segundo, facultad crítica dentro del sueño. Oye, que no me dejo llevar, que interactúo, que estoy consciente y soy consciente de mi consciencia. Tengo autorreferencia dentro del sueño. Paso previo para luego conseguir una proyección lúcida. Usando el sueño como una especie de plataforma de lanzamiento, efectivamente. Plataforma de lanzamiento no hacia la proyección, que eso lo realizamos inconscientemente, sino hacia la proyección lúcida, voluntaria y posteriormente rememorada. Primera de las cuestiones. Seth nos dio instrucciones primero sobre el recuerdo, el sueño. Todas estas cosas son importantes para poder interactuar de una forma consciente. Yo siempre me sentía encantada de ensayar cualquiera de los experimentos que Seth sugiriera y sigo estándolo a la fecha. La experiencia personal resultante, dice Jane, y esto tenemos que tomar nota, la experiencia personal resultante de los consejos de Seth me proporcionó evidencia subjetiva, personal suya, de la validez de muchos de los conceptos de Seth. Además, me agrada hacer las cosas por mí misma. Esta es nuestra Jane, que al principio es muy escéptica, pero luego se lanza audaz a poner en práctica los consejos de Seth. Nosotros lo vamos a dejar aquí, en la página 195, justo al comienzo de la frase examinemos esta proyección del estado de sueño. Hay dificultades de conexión. Yo grabo en línea, online, y bueno, pues cuanto más dura el vídeo, luego más dificultades para su manejo. Con lo cual, hasta la siguiente, prospector.